¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @radionúcleo180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Andalucía, saludos a Radio Núcleo 180. ¡Olé! Saudações do Brasil para a Rádio Núcleo 180. Uzbekiston'dan Radio Núcleo 180'ya Kata Salom Etames. From California, hello and greetings to Radio Núcleo 180. Estás escuchando Radio Núcleo 180, comunicación con valor. Sean todos bienvenidos a este programa. Con paz en armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Creo que tenemos un ruido raro aquí, pero bueno. Buenos días, ¿cómo estás? Es un honor, un gusto para nosotros que estés nuevamente en Compás, en Armonía. Sabes, el día de hoy es un programa muy especial y bueno, tenemos invitados especiales aquí y además igual y tenemos algunos que van a llegar en algún momento del programa, esperemos que así sea, si sus trabajos y sus cosas se los permiten, aquí estarán, pero seguimos hablando acerca de las patoaventuras con nuestro pastor y bueno, esto es parte de honrar a nuestro pastor, de decirles, pastor, te amamos. Y esto no quiere decir que no amemos a la pastora, pero este es el programa de ella. Entonces, implícito está que ella está en todas las patoaventuras, está por ahí ella. Ya la semana pasada estuvo con nosotras la pastora Priscila Gómez. El día de hoy tenemos 3 invitadazos más, porque ¿qué creen? Que la pastora Pris sigue el día de hoy con nosotros. En un momento más ella nos saludará, pero muchas gracias. Y está aquí conmigo en la conducción nuestra hermana Edith Romero. Hola, bienvenidos a todos. Aquí estamos, gracias a Dios que nos permite estar hoy aquí. Que bueno que usted también se encuentra con nosotros. Les invitamos a que compartan este programa, que no se lo pierda, que pueda disfrutarlo con todos aquellos que están cercanos y pues nada, les damos el paso a nuestros invitados, que ahora sí tenemos casa llena. ¿Sabes? Uno de nuestros grandes invitados es obviamente la pastora, y no es obviamente, pero ya lo había mencionado, es la pastora Priscila Gómez. Ella está aquí con nosotros nuevamente. Hola Pris, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Pues estamos de regreso porque hay todavía muchas cosas que contar. Bienvenidos y esperamos este programa sea de bendición, de inspiración, de ánimo y también te saque una sonrisa. También está ahí a un lado de ella el hermano. Él es líder de alabanza, él es teólogo, él es ingeniero y aquí está papá y esposo también. Y aquí es nuestro hermano Gabriel Orozco Islas. Buenos días a todos. Ay, me dices hermano, me siento viejito. Ya viejito. Qué bueno, estamos aquí todos juntos. Por eso no me junto contigo. El jovenazo Dani habló. Bienvenidos a todos y pues
esperamos que sea de bendición el que estemos aquí como lo es para nosotros, ¿no? Y bien, pues también tenemos a una pareja muy, muy amada. Es nuestro pastor Dani Núñez y nuestra pastora Carla Galicia Acosta. Aquí está con nosotros. Sean bienvenidos, bienvenidos. Hola, buenos días a todos, Dios les bendiga. Bueno, aquí estamos para contar, para compartir y bueno, todo lo que quieran preguntarnos y que quieran comentar de nosotros, aquí estamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, aquí estamos para este recordatorio. A lo mejor va a haber una leyenda ahí que de repente salga un censurado. Pero la idea es que podamos compartir tantas vivencias que hemos, creo que más ellos, pero hemos vivido juntos, hemos compartido, hemos crecido. Y en torno a esta situación de los pastores, de honrar a nuestros pastores, de recordar a nuestros pastores, creo que tenemos muchas experiencias compartidas en relación con nuestros pastores, Mario e Irene. Y pues bueno, es una bendición poder compartir esta mesa todos juntos. Muchas gracias, bienvenidos. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Comparte el programa, va a ser, híjole, muy, muy divertido y obviamente pues de gran bendición. Así es que no te lo pierdas, compártelo. Y bueno, pues vamos a comenzar. Y una de las cosas que yo quisiera que cada uno de ustedes pudiera comentar de manera breve, porque si no lo comentan de manera breve podemos estar aquí 2 días, es ¿cuál fue su primera aventura, su primer encuentro con el pastor Mario? Vayan ahí pensando, yo creo que Pris ya lo tiene bien pensado, así es que démosle paso a la pastora Priscila. Bueno, yo lo conocí a él tiempo atrás de manera fortuita, si podríamos decirlo de alguna manera. Alguna vez lo llegué a ver en el reclusorio norte cuando ellos estaban trabajando ahí, como enlaces. También lo llegué a ver en algunas otras ocasiones de manera casual, pero en una ocasión yo estaba haciendo mi servicio social, estudié laboratorista clínico aquí en el Cebetis 29 en San Cristóbal, y mi servicio social se consistía en ir por toda la unidad Morelos recolectando muestras para coproparasitoscópicos y poder hacer sus estudios a toda la gente. Y me tocó tocar la puerta de la casa donde vivía la pastora Irene y el pastor Mario, solicitando precisamente sus muestras, pues para lo pertinente con ellas, ¿no? Y entonces, estando ahí en lo que estábamos platicando y todo, pues yo tuve la necesidad de pedir permiso para entrar al sanitario. Y cuando salgo del sanitario, el pastor Mario me dice, fíjate qué chistoso, tú en vez de venir a recoger, veniste a dejar. Y bueno, pues ahí comenzó mi primera aventura picaresca con mi pastor, que no sabía en ese momento que un día iba a ser mi pastor, pero bueno, esa fue mi primera experiencia con él. Con la pastora Irene, tiempo atrás, tuve la oportunidad de estar en una congregación, llegué a esa iglesia y la presentaron a ella, yo no la conocía físicamente, me acuerdo perfecto, traía una blusa de encaje preciosa, color huesito, de cuello alto y manguita larga, la vi tan hermosa que yo dije, wow. Y cuando empezó a predicar, recuerdo que predicó acerca de no le preguntes al Señor por qué, sino para qué. Y esa predicación tocó mi corazón de una manera muy especial. Así que esas fueron las formas, la primera vez que interactué de manera cercana con ellos. Gabo. Híjole, yo, estaba soltero, vivía con mis papás, obviamente. Y en aquella ocasión teníamos nosotros una vecina que se congregaba en Vida Nueva, creo que empezaba Vida Nueva en aquellos ayeres. Y bueno, nosotros nos congregamos en una iglesia, pero teníamos problemas ahí, había una situación en cuanto a la relación precisamente con líderes y pastores. Y había una fricción muy fuerte ahí con uno de los pastores donde nosotros nos congregábamos. Y me acuerdo que la vecina la visitó precisamente el pastor Mario en esa ocasión. El pastor Mario la visitó y le dijo, vente para acá, te voy a llevar con mis vecinos. Y me acuerdo que lo llevó a la casa y lo primero que él dijo, que fue cuando fue la primera vez que yo lo vi, que yo lo conocí, lo primero que él dijo fue,
le dijo a mi mamá, quiero pedirle una disculpa a nombre, así como el comediante ese que sale, a nombre de todos los pastores. Quiero pedir una disculpa porque a veces somos muy intransigentes, etc. Y a mí esa parte fue la primera impresión que tuve de él. Dije, vaya, y conozco a un pastor que pide disculpas, que reconoce que hay errores en los pastores, ¿no? Porque normalmente pues habíamos tenido relación con pastores en los cuales pues mantenían una situación, pero tú decías, son intachables, nunca tienen errores, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho esa parte en la que él, la primera impresión que me dio fue que dijo, quiero pedir una disculpa a nombre de todos los pastores, porque a veces no sabemos hacer las cosas, no sabemos tratar a nuestras ovejas. Entonces ahí lo conocí, pasaron muchos años después, 4 o 5 años, yo calculo más o menos que yo llegué a Vida Nueva, pero desde ahí lo conocí. Wow. Danito. Bueno, realmente yo tenía conocimiento ya de la pastora desde pequeñito, recién nacido, porque mis papás ya conocían a la mamá de la pastora Irene y ella estaba muy pequeña. Y bueno, por circunstancias de la vida pasaron muchos años. Yo llegué aquí a la iglesia en el 2019, entre el 2018 y 2019, no recuerdo bien, pero obviamente ya tenía conocimiento de quién era la pastora, y al pastor realmente no lo ubicaba mucho. Entonces comencé a venir a la iglesia, un par de visitas, pero pues yo ya venía orando porque estaba pidiéndole al Señor que me diera un lugar para establecerme, para poder ahí echar raíces. Y bueno, fue que el Señor me dio el tiempo, el momento, y recuerdo que un domingo yo llegué bien feliz, contento, ya dije, hoy es casi hoy es mi primer día ya para Forever and Ever, ¿no? Y recuerdo que llegué y era en la Casa de la Unidad Morelos, y había un pasillito para poder llegar a la parte de atrás donde nos reuníamos, hacíamos el culto, y me topé con el pastor y le dije, pastor, obviamente ya me ubicaba porque mis papás ya venían, algunos de mis hermanos ya venían, de hecho yo fui el último en llegar a la iglesia. Entonces recuerdo que llegué y lo vi de frente, me paré frente a él y le dije, pastor, ¿cómo está? Buenos días. Y le dije, quiero decirle algo, dime qué pasó. Quiero decirle que hoy es mi primer día porque el Señor ya habló el Señor a mi vida y he venido para quedarme ya en esta iglesia. Quiero aquí establecerme. Y me dijo, muy bien, qué bueno. Muy bien, agarró mi mano y me dijo, que Dios te bendiga. Casi, pues felicidades, ¿no? Gracias por participar. Sí, gracias por participar. Y yo así, bien por ti. Sí, yo bien por ti. Y sí. Esperaba, bienvenido. Sí, así, ya, qué bueno que llegaste. ¿No? Te estaba esperando. Nos hacías mucha falta, ¿no? Sí, por supuesto. Y yo dije, ok, no, dije, bueno. Pero no sé, ¿será que siempre en ese sentido, cuando estoy convencido de algo, y más en ese momento que sabía perfectamente que Dios ya me había indicado, dije, o sea, no importa, ¿no? O sea, pero ese día tuve que comprender y a partir de ahí aprendí algo sumamente importante de parte de Dios que me dejó ver en mi pastor. Mi pastor no es una persona a la cual se le tenga que tratar de demostrar nada. Y eso es algo que me encanta. O sea, a él no intentes demostrarle algo, ¿sí? Más bien, tú tienes que mostrar verdaderamente que lo que dices que quieres ser o que quieres hacer para Dios, Él no espera que se lo demuestres, Él quiere verte hacerlo. Y es una lección que me aprendí a partir de ese día. Y yo dije, ok, y bueno, fue a partir de ahí, ¿no? Que empecé mi relación con Él. Y yo cuando entendí eso, ¿sí?
supe que a partir de ese momento no se trataba de mostrar, sino era, ok, voy a estar aquí, voy a trabajar contigo, a tu lado. Y a partir de ahí fue así, ¿no? Y ahí empezó nuestra relación, ¿no? Nuestra relación así fue de choque, así, pum. Bueno, para mí, ¿no? Realmente, pero fue así. Y bueno, a partir de ahí, toda mi vida en la iglesia, mi relación con el pastor ha sido así, ¿no? Recuerdo cuando por primera vez entré a una junta de ancianos de gobierno, porque el Señor mostró y comprobó y me llamó y me llamó a empezar a servirle. Empecé a trabajar con los jóvenes y recuerdo que en esa junta de ancianos pues yo estaba así expectante, ¿no? Dije, wow, estoy en la junta de gobierno, ¿no? Y de repente se suscitó un problema porque alguien tenía que haber hecho una campaña de evangelismo en una colonia donde estábamos trabajando. Y resulta que no hicieron nada, todo el mundo se echó la bolita y bueno, entonces el pastor se puso furioso. ¿Por qué no han hecho nada? Y bueno, a jóvenes le tocaba una parte. ¿Por qué no hicieron nada? Entonces, ¿quién lo va a hacer? A ver, ¿quién están jóvenes? Y yo así, alcé la mano, ¿no? Así dije, bueno, hoy me estreno, ¿va? Aquí estoy. Y entonces dice, ¿qué van a hacer? Y yo, no, pues, o sea, yo no sabía cómo, qué, cuándo, no sabía nada, ¿no? Y me dice, bueno, de una vez quiero que me digas, ¿lo vas a hacer? ¿Puedes o no puedes? Si no, para hablarle a otra persona. Y para mí, pues, otra vez fue ese impacto, ¿no? De que, ok, yo le dije, sí puedo, claro que puedo. No sabía qué iba a hacer, pero bueno. Entonces, siempre fue así, ha sido, y bueno, pero le doy muchas gracias a Dios porque finalmente eso ha bendecido mi vida, esa forma de relación, porque ahora entiendo que era algo que Dios tenía que formar en mi vida para poder llegar a este punto de lo que Dios me permite ser. Y ha sido de mucha bendición. Y Cani. Ok, tengo dos recuerdos iniciales con el pastor Mario. El primero fue, nosotros conocimos del Evangelio en casa de una tía. Con esta tía hicimos la oración de fe y demás. Y en una ocasión saliendo de la escuela, escuchamos los cantos que escuchaba la tía y pues fue ahí de, pues vamos a meternos ahí. Parece que son los mismos cantos, puede ser un lugar donde también estudian la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Y empezamos a asistir. Yo cuando llegué a la iglesia yo tenía 8 años, era una niña. Y teníamos ya como mes y medio de estarnos congregando. Saliendo de la escuela nos íbamos al culto entre semana ahí en la iglesia. Era una casa. Pero mi mamá no sabía todavía que nos congregábamos. La cosa es que un día regresa temprano del trabajo y pues no nos encuentra porque la salida de la escuela era a las 6 de la tarde y pues llega y pues no hay nadie en la casa y en aquel entonces no había celulares a dónde llamar y saber dónde estaba la familia, las hijas. La cosa es que pues dice, tengo que ir a la escuela, algo les ha de haber pasado. Entonces va a la escuela donde supuestamente ya tenemos que haber salido. Y en ese recorrer, no sé cómo entra a la casa donde nos estábamos reuniendo y nos ve. Y fue así, ¡ah! Y yo me acuerdo que mi mamá tenía un rostro de furia, preocupada porque pues no nos había encontrado en casa y de repente vernos ahí que no, obviamente quien estaba a cargo de nosotras, quien era responsable de nuestro cuidado, pues no lo había dicho. Entonces es una cara de coraje, de ahorita te trago, iba muy enojada. Y recuerdo en aquella ocasión que el pastor nos dijo a las niñas, a ver, ustedes vayan y métanse al salón, váyanse al saloncito. Eran 3 saloncitos de niños. Y pues como niñas obedientes, en la casa de la Unidad Morelos, nos metimos al saloncito y la persona que nos cuidaba, en este caso Chelita, le dice, a ver, te vas a sentar aquí a mi lado, y puso del otro lado a mi mamá, ¿no? Así a manera de que él se quedó como intermediario en medio de la situación, ¿no? Se tardaron mucho tiempo, yo creo más de 1 hora, mientras nosotros allá en el saloncito jugando y demás, ¿no? Pero bueno, de alguna manera el poderlo ver como ese interventor en medio del caos. En otra ocasión, recuerdo mucho de esas veces que se hacía guante blanco en la casa, pintar. En aquel entonces la lona era de tela,
y pues obviamente había mujeres a las que les tocaba remendar las telas, y pues a los niños nos tocaba escoger los pedacitos, teníamos que estirar los pedacitos de tela a ver si todavía funcionaban o se rasgaban, pues ya eran para la basura. Entonces, dentro de ese buscar pedacitos y llevarlos a las hermanas, también nos tocó de repente pintar. Y pues no faltó que de repente se te cae la pintura o te ensucias y había armada, ¿no? Es que chamacos, ¿qué están haciendo? Y pues toda la regañiza, ¿no? Y yo me acuerdo que él sale del pasillito y dice, a ver, entonces agarró pintura y nos pintó a todos, así nos agarró con su mano y nos pintó la cara. A ver, ya, ¿se querían pintar? Pues ya están pintados, ahora a seguirle. Entonces, él no nos regañó, pero fue una manera como de motivarnos a decir, pues ellos también están trabajando como niños en la parte que pueden. Nos tocaba pintar ahora sí que de la bardita de las ventanas hacia abajo, que era la parte donde alcanzábamos, mientras los demás pintaban hacia arriba, ¿no? Entonces yo podía ver en mi pastor esos primeros encuentros a ese defensor, a ese que todo lo hacía y que todo lo podía, a ese que de alguna manera procuraba. Creo que es una de las cosas que siempre ha mantenido él, la parte del cuidado hacia los niños de la iglesia, el darles pues su espacio, el ver que son importantes. Entonces, desde aquel entonces eso lo ha mantenido a lo largo de toda su vida, ¿no? En el caso con la pastora Irene, ella tiene una mirada de las de antes, ¿no? De esas abuelitas o de esas mamás que te miran y con los ojos te dicen todo. Y yo me acuerdo mucho, en aquel entonces, a veces había algunas reuniones de oración y eran como 3, 4 casas donde se hacían las reuniones de oración. Entre ellas era la casa de mi mamá. Después de que mi mamá no quería, se convirtió en un centro de oración. Y una gran intercesora. La situación era la casa de la hermana Ernestina. Y había una nuera que la hermana Ernestina tenía con su hijo o con su nietecito de la hermana Ernestina, pues un poquito chillón. Era molesto, la verdad. Entonces, mientras estaba el tiempo de estudio de la Biblia, de la oración, pues este niño no dejaba de llorar, acostumbraba a meterse abajo de la mesa y con su biberón ya grandote. Y pues la pastora Inés se nos quedaba viendo así como, échenle ganas, ¿no? Y pues nuestra labor como niñas era de pues llevarnos al niñito, porque obviamente pues distraía mucho a la mamá o a veces distraía mucho el lugar y no dejaba que toda la gente pusiera atención, ¿no? Entonces a nosotras como niñas nos tocaba atender al niñito chillón. Y sí, la mirada de la pastora de chicos, les toca, ¿no? Y pues ya íbamos a atender al niño y pues bueno, para que se pudiera llevar a cabo la reunión. Entonces son de las primeras cosas que yo me puedo acordar de ellos. Impresionantes revelaciones, señores. Pero pues, ¿qué creen? Que yo también tengo una historia con nuestro pastor, precisamente en nuestro primer encuentro. Se los comparto y se los comento. Sin saber que era pastor de Iglesia Cristiana del Club Vida Nueva, la primera vez que yo le vi fue en el lugar donde yo trabajaba, en una escuela preparatoria, porque él era tutor en ese entonces de 2 jóvenes, jóvenes porque no eran adolescentes, y pidió la entrada y ese día resultó que mi subdirectora no fue. Él ya había hecho cita con subdirección y todo, y entonces me llaman de la puerta y me dicen, licenciada Edith, aquí está el tutor de fulanito y sutanita, que viene a hablar con la subdirectora. Y yo, es que no está la licenciada, pero aquí está, ¿no? A mí no me había dicho nada la subdirectora, nada por el estilo, y dije, pues adelante, ¿no? Vamos a atenderle, ¿no? Conozco a los muchachos, ¿no? Y entra con una súper sonrisa, muy firme, muy cálido, y se presenta como el tutor, ¿no? De estos muchachos. Y me empieza a preguntar, ¿no? Cómo va su rendimiento académico de cada uno de ellos y demás. O sea, muy afable, ¿no? El pastor. Y él me dijo, así con pocas palabras, ¿no? Me escuchó y todo el reporte que di de los muchachos. Y me dice, no se preocupe, yo voy a hablar con ellos, voy a ver cómo se arregla esa situación. O sea, sí, me acuerdo más o menos, ¿no? Y dice, pero no va a haber ya problema con ese hecho, ¿no? Y yo, ok, porque yo los veía a ellos salir de aquí de los salones. Entonces yo decía, ¿por qué llegan tarde siempre? ¿No? Y yo pensaba que él era su papá, pero ya cuando se presentó como tutor, pues obviamente, pues ya supe, ¿no? El caso es de que al pasar los años, bueno, ya se fue, se despidió muy amable y todo el asunto, y muy firme. Y dije, no, pues él sí va a cumplir, ¿no? Que otros papás no, ¿no? O otros tutores no. Y cuando el Señor me trae a Vida Nueva y verlo predicar, ¿no? En martes y en domingo a su vez,
fue para mí así como impactante poder ver que no solo era una persona que se paraba frente a un micrófono, sino que se daba el tiempo, porque fue muy de mañana, no crean que fue a las 12 del día o fue ya para terminar, no. Muy temprano fue a esta visita a hacerse responsable de lo que había asumido como tal, y eso me impactó porque pude verlo en esa otra esfera también, ¿no? Y bueno, ahora que ya lo conozco, pues lo he visto en muchas otras facetas, ustedes obviamente más, y pues eso me habla de humildad, de sencillez, ¿no? De tener ese contacto con lo que Dios le ha dado, con las personas, con la gente. Fíjate que esa situación que comentas, Edith, esa dinámica o ese papel de ser tutor, eso también lo hizo conmigo hasta la prepa. En 2 ocasiones, llamadas de atención en la primaria, y ahí estuvo presente para ver qué había pasado, para hablar conmigo, para exhortarme. En la preparatoria igual, y en firmas de boletas, o sea, muy, muy responsable y muy comprometido en esa labor, no solamente en la parte espiritual como pastor, ¿no? Sino en la parte de cuidado de todos. Y bueno, en este caso, pues creo que no solamente lo hizo porque en algún momento tal vez mi mamá lo comentó con él, sino porque él vio la necesidad que teníamos en casa y él se apropió de ello y fue parte de ese cuidado también como tutor en la parte educativa, con mi hermana, conmigo. Sí, muy, muy claro, ¿no? Porque no me predicó. Yo decía, ¿por qué no me predicó ese día? Pues porque no era su papel en ese momento seguramente, o porque no era mi momento también, ¿no? Entonces, eso es impactante y por eso es que lo comparto. Y pues bueno, mientras nuestros invitados piensan otra de esas aventuras que han tenido con nuestros pastores, con nuestro pastor Mario, queremos hacer alusión a lo que en el mes de octubre se está conmemorando también, porque es conocido este mes como el Día Mundial, más bien como el mes mundial del color rosa y azul celeste. No sé si ustedes sabían que el día 15 de octubre se celebra precisamente a nivel mundial, lo voy a leer tal cual, es el Día Internacional de Concientización sobre la Pérdida Gestacional y Neonatal, una fecha para romper el silencio y dar visibilidad al duelo y abrazar con empatía a las mamás y a los papás que han perdido a un bebé en el proceso de gestación o durante los primeros 28 días de su nacimiento. Si usted llega a ver a personas con un listón rosa y azul celeste juntos, eso es lo que está notificando el hacer conciencia por la lucha contra, hacer conciencia sobre esta situación y abrazar a estos padres que se han quedado sin un hijo y lo han intentado aún más. Y bueno, ha habido ocasiones en donde pues aún siguen siendo solamente papás, ¿no? Entonces, hacemos alusión a eso, al igual que el día 19, hablamos de que es la lucha contra el cáncer de mama. Aquí en Iglesia Cristiana Provida Nueva, Dios ha dado la oportunidad de que hagamos conciencia de eso a través de una de nuestras hermanas, a través de un laboratorio que nos da el acceso a tener estos estudios de mastografía año con año o de acuerdo a lo que se requiera de cada una de nosotras, con la intención de prevenir. No tengamos miedo si es doloroso. Después de los 40 tenemos ya que empezar a hacer esos chequeos, hermanas, hermanos, mujercitas, mujeres que estamos viéndonos para allá, para no lamentarnos después de cómo vamos a sobrellevar el cáncer de mama, sino que podamos prevenirlo justo a tiempo por estos chequeos que son anuales. Y bueno, pues el hablar de estas efemérides, una vez más, es para hacer conciencia, es una vez más para hablar de prevención, porque es mejor prevenir que remediar. Y como pueblo de Cristo, como iglesia del Señor, el poder abrazar, el poder consolar a esos padres que han perdido a esos pequeñitos tan chiquitos, aún sin verles, creo que ahí podemos ser de gran bendición, trayéndoles consuelo. Rapidísimo les comparto, tuve una compañera universitaria y al volverme a encontrar con ella, me enteré que su pequeña murió de esta muerte de cuna a los pocos días de nacido. Ella, aún siendo psicóloga, le ha costado mucho reponerse de esa situación y es un duelo difícil de llevar, y ustedes saben que no tienen nombre aquellos que han perdido un hijo.
Se le puede llamar viudo, viuda a quien ha perdido un esposo, una esposa. Se le puede llamar huérfano a quien ha perdido un padre, pero a quien ha perdido un hijo no tiene nombre. Es santo y natural. Y creo que es ahí donde Dios puede usarnos para poder traer consuelo, para poder traer esperanza. Y por eso concientizamos con ello. Gracias por su atención y pues bueno, creo que ya les di mucho tiempo para pensar ahí en una superaventura. No nos dijo la pregunta, nos hubiera dicho antes, ¿verdad? Ok. Bueno, y empezamos. Yo creo que una de las cosas que como pastores en Vida Nueva se ha permeado a partir de nuestros pastores, por supuesto, es el hecho de ver a la persona de manera integral, espíritu, alma y cuerpo. Y pues darnos cuenta, ¿no? Que sí somos seres espirituales y que necesitamos del Señor, y creo que todos recibimos eso de primera instancia, ¿no? El sabernos hijos de Dios, pero también saber que eran importantes nuestros sueños, nuestros planes, nuestros anhelos, el poder saber que era importante la situación familiar en el hogar. Creo que el acompañamiento de mis pastores en cuanto a toda la situación tan crítica y difícil que nosotros, Raquel y yo, vivíamos en casa, fue algo sumamente importante. O sea, el acompañamiento y la consejería de ellos, la pastora tuvo, de verdad yo le doy gracias al Señor. Durante muchos años yo no entendía por qué mi mami actuaba de cierta forma respecto a toda la situación de conflicto con mi papá. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no lo deja? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Porque en mi edad y en mi capacidad, yo decía, pues lo más fácil sería pues irte, ¿no? Pero un día la pastora Irene llegó a nuestra casa, y habló con mi mamá. Me acuerdo que se metió a su recámara con ella y estuvo mucho tiempo platicando con ella. Y cuando mi mamá salió de la recámara con la pastora, mi mami tenía sus ojos, pues, así, ¿no? De haber llorado así, en fin, de mucho tiempo. Y la pastora nos llamó a Raquel y a mí, porque mis hermanos mayores ya no estaban en casa, y nos sentó y nos dijo, su mamá quiere hablar con ustedes. Y mi mamá, después de muchos años, tuvo la valentía de hablar de esa razón por la que ella durante todos esos años no había hecho lo que yo sentía que debía de hacer. Y entonces ella nos contó la verdad de muchas cosas que habían sucedido cuando recién ella se había casado con mi papá, una verdad que la había mantenido cautiva durante mucho tiempo por un temor al que dirán. Y bueno, pues ese día yo sé que mi mamá fue liberada de una manera sorprendente. Yo pude ver en mi mamá esa libertad, y yo ese día dije, ¿qué le dijo? ¿Cómo lo hizo? O sea, yo tenía 20,000 preguntas, ¿no? Porque infinidad de gente había tratado de ministrar a mi mamá durante mucho tiempo, y yo nunca jamás había visto ese efecto en la vida de mi mami, ¿no? Y yo le doy gracias al Señor, porque después de esa administración tan liberadora en mi mamá, al poco tiempo el Señor decidió llevarse a mi mamá, pero yo le doy gracias a Dios porque el Señor nos permitió que pudiéramos reconciliarnos con certeza, o sea, de saber por qué las cosas, ¿no? Y eso mismo nos dio la valentía para que cuando mi mamá partió pudiéramos hablar con mi papá y decirle, ¿sabes qué? Mira, no, las cosas no fueron así, porque las cosas fueron así, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que los pastores nos acompañaron no solamente en la parte espiritual, sino en la parte familiar, de conflicto, de muchas cosas que estaban ahí enredadas, malentendidas, confusas, pero también en la parte del cuerpo, de como esto, ¿no? Del hecho de poder tener una fundación que venga y nos cuide, de decir, tienen que hacer ejercicio, hay que alimentarnos bien, hay que hacer esto y otro. Entonces, yo creo que ese acompañamiento de parte de nuestros pastores en ese sentido de ser personas tripartitas es algo maravilloso. Tengo otra historia, pero la contaré en la siguiente bloque. Adelante. Permíteme, antes de que continúen, yo algo que quisiera comentar es que en cuanto a los pastores, justamente,
ellos han sido unos padres impresionantes para mí. No tienen la edad de serlo porque me llevan un año y no pueden serlo. Sin embargo, mis padres espirituales lo son. Ellos han estado conmigo en las buenas, en las malas, en las regulares, en las todo. Me acuerdo un día que llego a mi casa y está abierta la casa y yo me bloqueé, iba con Joy y la casa estaba como si hubiera sido un campo de guerra. Todo revuelto, no había televisión, no había estufa, no había refrigerador, no había lavadora, no había muchas cosas. Cobijas, sábanas, nada de esas cosas, ropa. Y en la primera persona que yo pensé para hablarle, mi hermano vivía a 2 calles, vive a 2 calles de mi casa. Y la primera persona en la que yo pensé para llamar fue al pastor. Ya le llamé y me dice, no te muevas de ahí, ahí voy. Y, 5 o 10 minutos voló y ahí estaba. A yo y a mí nos subió a su carro, llegó Raque también y Alfredo. Llegó y pusieron una cadena que llevó Raque con un candado y así cerraron la puerta de la casa. Así como esas, muchísimas cosas son las que Dios me ha permitido vivir con nuestros pastores. Muchas cosas. Y quiero leerles una parte de la palabra donde dice, Salmos 133, que dice, ay Dios, creo que no veo bien, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esto me parece que son todos ustedes, y obviamente con la iglesia, pero ustedes son parte fundamental de esto. Y sabes, tú que nos estás escuchando, hay alguien que no podía faltar. O sea, hay una persona que no podía faltar el día de hoy. Y yo sé que no lo habíamos programado de esta manera, pero lo vamos a hacer así porque no quiero perderme el verla entrar. Y esa es mi Raqueta. Ella no podía faltar a esta reunión. La Raque, que tiene 1000 anécdotas con nuestros pastores. Sí, exacto, voy, más. Vámonos. Adiós. Tiene mucho que contar. Más que todos los que estamos aquí. Y miren que yo tengo 18 años trabajando con ellos, pero ella tiene 36 años, o sea, el doble que yo trabajando con ellos. Entonces, yo le quiero dar la bienvenida a mi Raque y me despido de todos ustedes. Nos vemos porque somos demasiados, no podemos unirnos más. Entonces, yo me despido de todos ustedes. Nos vemos la próxima semana y le vamos a dar paso a mi Raque. Raque, pásale, por favor. Tan, ta, ta, tan, ta, 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 ta. Pero no vayas a llorar, Raque. Bienvenida. Hola. Buenas noches. Cuéntanos tu primer encuentro con nuestro pastor y nuestra pastora. Híjole, no, pues fue un encuentro brutal. No, fue algo divertido, pero a la vez así como que porque cuando yo conocí al pastor, lo conocí, tenía yo como 10 años y él me venía molestando, me venía jalando el pelo. En la estación del metro Indios Verdes y subimos para tomar el camión y él conocía a mi hermana mayor y entonces me venía jalando la colita y yo decía, mamá, dile a ese señor que si me sigue jalando el pelo yo le voy a decir muchas cosas. No, hija, no le hagas caso. Y ya, entonces pues ya después de mucho tiempo que, bueno, Prisi llegó primero a la iglesia y ya después me estuvo insiste, se tardó 8 meses en convencerme de poder ir. Pero bueno, fue el Señor el que me convenció. Y cuando estamos en la sala de su casa y va a compartir el mensaje, y lo voy viendo, dije, ese es el pastor. Ese señor bolón. El que jalaba la coleta. El que me molestaba.
todo, pastor, y ve, yo no sé qué estoy pagando, pero le doy gracias a Dios porque pues con el paso de los años y del tiempo el Señor, pues fue un evento bobo, por decir así, que no tenía realmente tanta importancia como para tener rencor ni nada, ¿no? Pero fue la primera vez que yo tuve un encuentro con él y ese día me acuerdo que él predicó y no, pues ni me acuerdo, ya estaba chilli en el suelo. De veras. Tanto así que ni me acuerdo a qué horas me levanté del suelo y pues fue a partir de entonces que el Señor me dijo, aquí es tu lugar. Amén. Pues bienvenida, princesa Raque, aquí estamos. Todos, ya somos muchos, ya hasta me dio calor, ¿no? Ahorita le subimos a aquello que hace airecito. Pues bien, nos quedamos también con otro testimonio, otra aventura con nuestro hermano Gabriel. Ya creo que ya tuvo el tiempo ahorita de pasarle un buen, pero ¿cuál fue la que seleccionó ahorita? Tenemos muchos. Bueno, la que seleccioné ahorita, algo que tengo muy grabado acerca de mis pastores, tanto de mi pastora Irene como el pastor Mario. Yo recuerdo que yo empecé una relación de noviazgo y estaba a punto de casarme. De hecho, aquí en la iglesia pedí su mano delante de toda la iglesia. Pero bueno, unas situaciones de las que uno, cuando no le pides autorización a Dios y no le preguntas a Dios si es su voluntad o no es su voluntad, pues viene dolores, ¿no? Y cuestiones muy, muy complicadas, muy difíciles. Y yo recuerdo que un día antes de que mi hermano, el menor, se casara, yo salí con esta chica y me pidió que la dejara temprano en su casa. Y cuando yo la dejé temprano en su casa, pues ya partí yo hacia la mía, pasé con mi mamá a ayudarle a hacer los preparativos de la boda de mi hermano, etcétera, etcétera. Y bueno, para no hacer el cuento tan largo, pues como a eso de las 11 de la noche, me habla la hermana de esta chica y me dice que ella no está en su casa y que quién sabe dónde está y todo. Y bueno, yo ya tenía la mentalidad de que andaba saliendo con otra persona, ¿no? Obviamente no cristiana, de su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, pues en ese momento, después de 2 años de relación que llevábamos, pues fue algo muy doloroso para mí. Fue muy, muy doloroso en ese momento. Pues sientes mucho dolor y lo que hice en ese momento, yo me acuerdo que mis pastores en ese preciso momento en la noche, ellos estaban viajando para la India. Ellos iban a hacer un viaje a la India y estaban viajando para la India. Y bueno, empezaban los celulares y yo agarré, me acuerdo, el teléfono de la casa de mis papás y le marqué al pastor. Me importó que estuvieran en el aeropuerto, si fueran estuvieran haciendo lo que haciendo en el aeropuerto, no sé, y él contestó. Eso fue lo que más me impactó a mí, porque él me contestó. ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo creo que escuchó mi voz. ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo estás, pastor? Pasó esto y esto y esto. No te preocupes, mijo. Tú tranquilo, respira hondo, no te me quedes solo, siempre esté con alguien. Y de fondo escuchaba también la voz de la pastora, ¿no? Dile que aquí estamos, que esté tranquilo, que no se preocupe. Nosotros nos vamos, pero ahí se queda gente. Y yo me acuerdo que el pastor me dijo en ese momento, me dice, ahorita le voy a hablar a Dani y le voy a decir a Dani que te hable, te va a estar ahí pegado contigo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso para mí fue una muestra de ese cariño que no les importó que en ese momento iban a viajar, estaban en el aeropuerto. Y él contestó la llamada y se tomó el tiempo. Una vez que colgué, le hablaron a Dani. Al otro día, pues obviamente ese día yo no dormí, recuerdo muy bien que no dormí. Y al otro día, pues esta chica hasta se fue de su casa, ¿no? Por todo lo que pasó, se fue de su casa. Pues yo todavía con ese sentimiento que tenía hacia ella, pues fui a su casa a ver qué había pasado y todo. Y pues a los 5 minutos que estaba en su casa llegó Dani, ¿no? Y no se me despegó, pero fue por orden de los pastores, ¿no? Y bueno, ahí estuvo el corazón pastoral. Entonces yo puedo ver ahí la parte en la que él como pastor, en este caso yo no estoy, pero bueno, se encargó de que Dani estuviera y pues es algo que también a Dani le agradezco mucho porque él estuvo pegado a mí, él estuvo ahí conmigo, estuvo él.
y hablando conmigo, y mira, tú tranquilo, tú ve, es la boda de tu hermano, disfrútalo, no vale la pena que te pongas así, yo sé que suena muy fácil. Estuvo conmigo. Y cuando los pastores regresaron, me acuerdo que lo primero que hicieron fue buscarme. ¿Y cómo estás, mijo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué ha pasado? Hablar conmigo y todo. La pastora me dio una palabra, agarró la Biblia, me dio una palabra muy fuerte para esta persona también. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque a través del acompañamiento que tuve con mis pastores yo pude salir adelante de esa situación. Después, bueno, conocí a la que ahora es mi esposa. Y creo que algo aquí Dani, Prisi, no me van a dejar mentir, ni Raque. Los tres pasamos, creo que por la misma situación en cuanto a ahorita como matrimonios. A los tres, tanto el pastor como la pastora, újale, nos pusieron unas barreras, pero tremendas. No. ¿Cómo crees? No. Ella no es para ti. Él no es para ti. Busca otro. Y podemos comprender al tiempo cómo esa parte de poner esa traba formó y nos hizo más fuerte nuestra relación. Y ahora podemos decir que tenemos matrimonios firmes y sólidos y fuertes, con unos hijos que estamos buscando que sirvan a Dios, que queremos, que anhelamos que sirvan a Dios. Y sobre todo que nos amamos como parejas, un amor realmente. Yo tengo muy grabado la parte que ellos como pastores siempre dicen, es que es la verdad, ¿no? Que el amor no es un sentimiento, sino una decisión. Y nos enseñaron a través de esas trabas que nos pusieron que realmente por qué el amor es una decisión. Y ahora que pues, se tomó esa decisión y que a pesar de que las trabas que nos pusieron nos mantuvimos firmes, yo recuerdo que él me decía, es que esa chica no es para ti, es que Kenia no es para ti, no. Hasta que le dije, pero ¿por qué no? Ella es así y así. Le dije todas las cualidades que tenía y que había visto yo en Kenia. Fue cuando dijo, ok, perfecto, entonces le vas a hacer así y así, asado, ¿no? Pero fue hasta ese momento que abrieron las puertas, ¿no? Y la pastora, por su lado, también se acercó con Kenia y también le dijo lo mismo, ¿sabes qué? No es para ti, que etcétera, muchas cosas. Y algo que nos agradó mucho a nosotros fue cuando fuimos a hablar con ellos, íbamos muy nerviosos, con mucho temor cuando fuimos a formalizar nuestra relación. Todos nos sudaba, pero recuerdo que ese rostro que vi en la pastora y el pastor cuando les dijimos queremos formalizar, les brillaron los ojos y les dio un gusto, sonrieron demasiado y nos dijeron, nos da muchísimo gusto. Nuestro anhelo como pastores es que se formen matrimonios firmes y más si son miembros los dos dentro de la iglesia. Amén. Entonces eso se ha dejado marcado mucho en vida y pues yo le doy gracias a Dios por eso, porque pues ya vamos a cumplir 17 años de casados y pues seguimos ahí firmes arriba, abajo, pero han estado siempre ahí los pastores con nosotros. Entonces, igual como dice Prisi, tenemos muchas anécdotas más, aventuras, risas, cosas que han sorprendido, pero bueno, dejaremos para el siguiente bloque. Pastor Dani, muchas gracias, hermano Gabriel. Pastor Dani, ¿de qué se acordó? Ay, no, pues es que pues es también toda una vida. Yo tengo 55 y yo llegué aquí a la iglesia de 19 años. Y pues desde que yo me acuerdo, desde que yo llegué, yo decidí con todo mi corazón, por supuesto, servirle a Dios, establecerme aquí. Pero una de las cosas que tuve que hacer fue pegarme al pastor. O sea, no le pedí permiso, ¿me explico? Sino más bien yo me pegué a él de una forma más que emocional, fue una situación espiritual, porque yo tenía la convicción de que estaba aquí porque tenía que ser parte de lo que Dios la visión que Dios le había dado a los pastores. Y esa se volvió mi motivación y mi razón de prestar o más bien de entregar mi juventud, mis fuerzas, mis talentos, mis capacidades para poder honrar a Dios, bendecir a Dios como parte de esta iglesia, en la visión.
Pero una de las cosas que Dios me dejó ver y entendí yo desde un principio fue de que tenía que ser una persona que pudiera ayudarle, facilitarle, apoyarle, brindarle mis talentos, mis capacidades a la persona que Dios había puesto al frente en esta iglesia. Y una de las razones de estar yo pegado a él era porque yo comprendía y sabía que tenía que ayudarle a poder cumplir lo que Dios le había puesto a hacer a él, que era levantar esta gran visión, esta gran familia, Grupo Vida Nueva, hasta el día de hoy, en todos los sentidos, ¿no? En un sentido espiritual, en la parte estructural, en la parte de levantar el templo, de edificar. Pero creo que algo que le doy muchas gracias a Dios por la vida del pastor es que él me permitió ser su hijo. O sea, funcionar así, me explico. Yo no pedí permiso, pero me dio la oportunidad de poder ser como un hijo para él o para ellos y estar pegados a ellos en todo, ¿no? Y poder, no sé, no, ahora sigo, es para mí una mística esto de poder entender cómo fue que siempre tuve el tiempo para poder estar cuando ellos me necesitaron, cuando ellos necesitaban de mi ayuda, de mi apoyo, de mis talentos, de mis capacidades, de lo que fuera necesario, siempre he podido estar ahí. Y me dieron la oportunidad de ser como un hijo. Y creo que eso, no lo sé, ¿no? Quizá puedo pensar que para muchos ha sido, o podría ser, ay, wow, ¿no? Pues estar con el pastor, ¿no? Es algo increíblemente fabuloso, es una experiencia, wow, ¿no? A lo mejor es andar en las nubes. Es andar en las nubes, ¿no? No lo sé. Pero yo quiero decirles que para mí no fue nada fácil. O sea, no fue nada fácil porque desde que yo comencé a caminar al lado de mi pastor, siempre fue una relación de exigirme. O sea, tienes que hacerlo, tienes que superarlo, tienes que echarle ganas, tienes que poderlo hacer. No sé cómo lo vas a hacer, pero lo vas a hacer. Tienes que cumplir, tienes que hacerlo, tienes que esforzarte. Sí se puede, ¿no? Entonces siempre fue esa situación de hecho, en algunas ocasiones cuando hemos hablado en momentos pues de gratitud, de profundidad, de intimidad, y me dice, ¿de qué estás agradecido por mi vida, ¿no? Y le digo, pues muchos dicen, no, pues tu amor, tu cuidado, y yo le digo, algo de lo que yo siempre le voy a dar gracias a Dios es que siempre me has exigido. Me has exigido mucho. Me has exigido buscar excelencia en todos los sentidos, sobre todo en la parte como hombre de responsabilidad, de trabajar, de muchas cosas. Y le doy gracias a Dios porque Dios sabe, ¿no? Dios en su omnisciencia sabe lo que a ti te falta, ¿no? Y cuando yo llegué siendo un chamaco de 19 años, que ya parece entonces había hecho y deshecho y viajado y trabajado y bueno, hacía un montón de cosas, ¿no? Y pero algo que no tuve de mi padre de sangre, Mateito, que todos lo conocen. Él siempre fue un hombre muy trabajador, muy responsable, muy trabajador, pero pues a la situación de que tenía que atender una casa y una familia de 11 personas, pues tuvo que darle con todo y trabajar turnos dobles. Entonces realmente el tiempo que pasaba con él, pues era padre lo que me enseñaba, pero faltó esa parte de carácter, de exigencia, de modelamiento. Ajá. Entonces, esa parte, definitivamente ahora ya al pasar de los
¿cuántos? Ya como 25 años. Unos pocos, No, 35, casi 35 años ya. Pues veo que gracias a Dios esa parte Dios la suplió a través de él, de esa imagen paterna hacia mi vida, y que me haya permitido verdaderamente ser como un hijo para él, en esa parte, y que, repito lo que decía en un principio, para él más importante, no me digas, no me cuentes, quiero verte hacerlo. Y eso así decía, sí, pues sí puedo, ¿no? O sea, me sentía más aguerrido así, sí, sé que puedo. Y ahora entiendo que si él siempre me exigió y hasta el día de hoy ha sido así, es porque sabe que puedo hacerlo. O sea, porque él un día me dijo, ¿sabes? Hace ya años me dijo, dice que un día fue por alguna situación, pasó en la noche a mi casa porque mis papás y mis hermanos ya iban, y entonces él fue a dejar, creo que a mi mamá, no sé, alguien. Y yo venía llegando ese día en la noche a la casa, yo iba entrando. Y me dice que me vio desde su carro, todavía andaba todo greñudo, y me vio entrar. ¿Tú o él? No, yo andaba todo greñudo. Y me vio entrar y dice que Dios le dijo, él va a estar a tu lado. Amén. Y bueno, entonces creo que si siempre ha sido así es porque él sabe lo que también Dios le ha dejado ver, lo que él ha puesto en mi vida, y él ve un pastor, y aparte como padre también, que ha sido para mi vida. Creo que un padre tiene la capacidad de poder a veces ver mucho más allá lo que un hijo puede hacer, aquellas cosas que Dios ha puesto en un hijo, y que sabes que a lo mejor el hijo todavía no lo descubre, pero Dios te deja ver esas cosas, ¿no? Y a veces como padres, buenos padres, nos empujan, ¿no? Nos empujan, nos aprietan a veces un poco para que salga ese tesoro que ellos ven que ha puesto Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, y pues ha sido toda una vida, 35 años, ¿no? 35 años, y pues le doy gracias a Dios porque pues esa relación ha madurado, ha sido de bendición, y seguimos teniendo esa bendición de mirarnos como yo como un padre y él como un hijo. Amén. Gracias, Paz Dani. Pues nos podemos dar cuenta que el pastorado no solo es pararse en el púlpito, fungir como tutor, sino también el compartir momentos muy exclusivos en el corazón de cada una de las ovejas, donde pasan de ser ovejas a ser hijos adoptivos, hijos de corazón, y adoptamos a nuestros pastores como padres también de corazón en lo espiritual. Y doy gracias a Dios por todo lo que nos están compartiendo, porque vemos ahí la presencia de Dios a través de nuestros pastores, dirigiendo la vida de cada uno de estos maravillosos siervos que Dios ha puesto aquí con nosotros. Y pues antes de darle continuidad, quiero hacerles saber que hay muchos saludos para ustedes. Carlita Tobar Juárez dice, mi familia Vida Nueva, ¿dónde fue mi nuevo nacimiento? Dice ella, saludos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, mis amados hermanos Gabo, Dani, Carlita, mi queridísima Prisi, ustedes tienen un lugar especial en mi corazón. Rosita Jiménez nos manda saludos, Irma López también, Edgar Manzano desde Veracruz dice, saludos a todos mis amados hermanos. También compártenos, Edgarín, qué cosas has vivido con nuestro pastor. También Gina Galindo nos manda saludos, Irma López dice, me gozo de escucharlos y ver el crecimiento espiritual que Dios ha vertido en cada uno de ustedes y ahora en sus generaciones. Felicidades, Dios siga derramando de su sabiduría, inteligencia y favor en sus matrimonios y ministerios. Marcela Razola, buenos días a todos, Dios les bendiga, siempre bendiciones. Lupita Rangel también manda bendiciones. Rosa María Sánchez Puentes también nos manda saludos y bendiciones. Claudia Rubio,
Ok, Alice Navarro también, ella nos está viendo desde Ojo de Agua, estado de Guanajuato, no el de aquí, sino desde Guanajuato. No es el ojo de agua de aquí cerquita, es otro ojo de agua, es el otro ojo, es el ojo izquierdo. Guillermina Bolaños también nos manda saludos. Me encanta porque ellas siempre tienen una ocurrencia. Ya vi cómo se hace mancuerna. María Espinosa también nos manda estos saluditos. Julie Palacios también nos manda saludos. Y Ascensión Jiménez presente. Fuiste la primerita en mandarnos saludos. De verdad, muchas gracias por estar conectados. Gracias por mandar estos saludos a nuestros invitados. Si usted tiene alguna experiencia, alguna aventura con nuestro pastor, por favor, también testéenos para que podamos saber aún más cómo esta labor es sobrenatural, cómo Dios usa a quien tiene el corazón dispuesto para hacer su obra aquí en la tierra y pues que Él sea manifestado acá, ¿verdad? Amén. Entonces, pues, gracias de verdad por este momento. También Yadis, ahorita ya estoy leyendo los que van llegando, mis amigos tan especiales, los amo, dice Yadis. Yadis, bendiciones. Adrián también dice saludos a todos, Yadis. Se les ama. Amén. Pues bien, vamos a pasar ahora con nuestra hermana llamada Pastora Carlita. Tú mencionabas ahorita, Edith, algo muy importante, la parte de cómo de ser siervos o de ser ovejas a ser hijos adoptados. Es un papel, es una posición muy, muy delicada, porque en ese brincar o en ese pasar a ser hijos, no tenemos que perder el respeto por lo que representa el pastor, la pastora. Y decía mi esposo hace rato, ¿no? Hay gente que piensa que es fácil, ¿no? Que es un privilegio, por supuesto, estar pegados a ellos, pero también hay que tener mucho, mucho equilibrio para no romper o no pasar los límites y no descuidar lo que es de Dios, ¿me explico? En esa familiaridad yo sí te puedo decir, más que simplemente sentir esa adopción como hijos en lo que es de iglesia, creo que todos los que estamos aquí hemos vivido esa adopción de hijos en la carne, aunque sin ser de carne y sangre, hemos sido adoptados en carne, hemos visto y vivido con ellos cosas que no los puede hacer si no eres un hijo de familia, ¿no? Entre las pláticas, entre las debilidades, los defectos, entre los anhelos del corazón. Y creo que todos los que estamos aquí hemos tenido esa bendición de poder compartir esos tiempos con ellos, tanto de su lado hacia nosotros como de nosotros hacia ellos. Y obviamente, te digo, es una situación de mucho cuidado para no sobrepasar lo correcto, ¿no? Y siempre ver en nuestros pastores esa autoridad espiritual que tienen y también sujetarnos en la parte de lo práctico, en la parte del papel de la paternidad, como decía Gabriel. Creo que ninguno de los que estamos aquí tuvimos una situación fácil cuando hablábamos de una relación de noviazgo y luego en pro a un matrimonio. Fue complicado, pero para nosotros era muy importante la respuesta de ellos, tanto el pastor Mario como la pastora Irene, por lo que han representado en nuestras vidas, no solamente como una autoridad espiritual, sino con esa familia de paternidad también. Y bueno, de algunas experiencias, ahorita me acordaba, por ejemplo, una de las cosas muy particulares que tiene, voy a hablar más algunas de mi pastor, del pastor Mario, que es con quien más yo he tenido un acercamiento más profundo, claro, con la pastora Irene, pero más con el pastor Mario. Siempre lo he visto siendo el último en comer. O sea, cuando teníamos reuniones, al principio la iglesia era pequeña, éramos unas cuantas familias y ya era la situación de, pues vamos a poner tortas, ¿no? Y no faltaba, había gente que llevaba tortas de jamón, otros de huevito, otros de salchicha. Él siempre le hacía fuche las huevos, siempre decía, ¡ay, quién hizo tortas de huevo! Era lo terrorífico, ¿no? Para las reuniones. Pero él nunca agarraba hasta que la mayoría de los que estábamos ahí ya hubieran tomado algo. Entonces, eso es una característica en él de nunca, porque a veces pasa, ¿no? Como pastor, a veces se cree y se piensa, ¿no? Porque sí los hay,
que debe ser el que mejor se le da, ¿no? El que mejor se le atiende, al que mejor se le sirve, o al primero, ¿no? La primera silla, las primeras filas, o las mejores atenciones, ¿no? Y en este caso mi pastor siempre ha sido de los últimos. O sea, él busca que todos primero estén servidos, que todos estén primero atendidos y después él. Y todavía le pregunto, ¿ya comiste? Sí, ahorita, y anda ahí dando vueltas, ya hasta que como que se cerciora que ya todos están, por lo menos con la primera vuelta, ya él continúa, ¿no? Y esa es una característica que yo me acuerdo de él de toda la vida. Yo aprendí de él lo que a veces, ese es mi pan, lo apartaba, ¿no? Y nadie se lo toque. Y a veces, no sé si acuerden esto, ¿qué significa? Exageré, exacto. Porque, bueno, una de las cosas que tiene mi pastor que es tan apasionado es que a veces desbordaba en esa pasión y le exageraba un poquito, ¿no? Cuando de crema solo. Un poquito. Cuando tenía que decir, no, pues es que recorrí 100 kilómetros y él decía, no, pues es que fueron 200, 300 kilómetros. Decía, ajá, ¿no? Entonces fue una temporada muy característica de, nosotros sí. ¿Ustedes hacían eso? Era una dinámica que cuando estábamos escuchándolo hablar, o sea, entre nosotros era así. Sí. Eso significaba exagerar. Que estaba diciendo que estaba exagerando. Porque ya lo había vivido con él y todo. Y entonces, porque sí, teníamos algunas referencias y sabíamos que. Perdón, Marito, perdón. Pero es la verdad. A ver. Exageré. ¿A quién se le ocurrió? Pues no sé. No sé cómo surgió, pero eso era. Exageré. Pero influyó y ustedes. Sí, se permeó. Otra cosa que me acuerdo y ahorita que está Gabriela aquí, no sé cómo, pero cuando yo estaba en la prepa, salió un viaje a Guanajuato. No sé por qué, pero invité a Gabriel. No sé por qué. La cosa es que íbamos. Se ahorraba un lugar, seguramente. Sí, o sea, era así, oye, creo que en una plática estábamos, oye, ¿tú fuiste a Guanajuato? No, yo no conozco. Oye, es que va a haber un viaje en la prepa, que no sé qué quieres ir. Pues, y es que estaba bien barato. La cosa es que en ese viaje, ahí donde estaba estudiando en la prepa, ese día hicieron varios viajes. Y yo ya no me enteré que nuestro autobús iba a salir del periférico. Entonces, llegamos a la escuela y había muchos camiones. Obviamente, como yo estudié en CCH, pues conoces a mucha gente, y no importa si no están en tu salón, o sea, pues, hola, ¿cómo estás? Entonces, me acuerdo que íbamos Gabriel y yo, porque llevábamos nuestra maleta. El viaje de Guanajuato iba a ser de 3 días. Y llegamos a la prepa y oye, Carlita, ¿cuál es el camión? No, pues que creo que ¿no? Y pues ya, nos subimos al camión. La cosa es que nuestro autobús no fue a Guanajuato, se dirigió a African Safari. Íbamos de camino, Gabriel y yo así, oye, ¿a dónde teníamos que ir? Y sí pasamos por aquí. Y también así, Gabriel, oye, pero es que como que estamos mal. No, pero nuestras maletotas. Llevábamos nuestras maletas de ropa. Y todos los demás nada más una mochilita. Mochilas, hieleras. Había cosas raras, pero realmente nunca preguntamos, y más yo nunca pregunté. Y pues, ya llegamos, y todos emocionados, ya llegamos. ¿Y a dónde llegamos? African Safari. ¡Oh, Dios! No, o sea... Pagamos boleto para otro lugar. Pagamos para África, ¿no? La cosa es que fue una situación muy tensa ese día, porque nos la pasamos, Gabriel, en el parque buscando a ver dónde podíamos conseguir un teléfono. En las oficinas, te digo, no había celulares todavía, y nos mandaban, no, es que estas oficinas están cerradas, tienes que ir al otro lado. Y ahí íbamos a todo el parque recorriendo. Hambre, no llevábamos lunch para comer. Por ya de eso repente... me invitaste, porque solo no, qué bueno que está aquí, qué bueno que está aquí. Alguien por ahí de repente nos regaló unos chocolates y fue lo que comimos en todo el día. Lo terrible de todo eso es que cuando llegamos a la casa, porque obviamente ya llegamos en la noche. O sea, que nunca encontraron el teléfono. No, nunca nos pudimos comunicar. Llegamos a mi casa, mi mamá estaba llorando, el pastor estaba ahí en la casa. ¿Y ustedes en dónde están? Ya hablamos a la carretera y a la Policía Federal. Nos dijeron de accidentes y estuvimos llamando a lugares por si había habido un accidente, un hospital. Y yo me acuerdo que yo vi la cara de mi mamá así de asustada, pero también así de, ay, qué bueno, ya aparecieron. Y el pastor Mario así, o sea, estos torpes. Ya obviamente explicamos y todo, pero, o sea, verlo que siempre estuvo ahí, ¿no? En los eventos menos favorables, así como en los eventos más importantes, aún en los más complicados de nuestra vida, donde era así como que él estaba otra vez, a ver, o sea, tan tontos, están burros, se equivocaron, no hicieron lo que tenían que haber hecho.
y volver a apaciguar la situación, ¿no? De, a ver, Gabriel, ya vete, a ver, ahorita arreglamos aquí las cosas en casa, con tu mamá, pide perdón. No hemos ido, yo no he ido a Guanajuato, ¿ya fuiste a Guanajuato? Ay, nos hace falta el viaje a Guanajuato. Pero bueno, son de esas experiencias que han estado ahí. O sea, te digo, la relación con el pastor Mario es así, o sea, de padre. Yo recuerdo la primera vez que empecé a sentir así como cositas por un chico, por un muchachito aquí de la iglesia, y a ver, y de abrir mi corazón, oye, mira, qué siento, qué me dijo, a ver, qué padrísimo eso que sientes, me da gusto que sientas eso porque pues es bonito que sientas eso por un niño, pero no, esas cosas se tienen que guardar en un cofre como un tesoro. Y si Dios quiere, un día lo va a abrir, y si no, ahí se van a quedar y tú no dices nada y tú no comentas nada. Entonces, esas pláticas de consejo de un padre, ¿no? Digo, más allá de lo pastoral, era de, no, hija, o este sí, o este no, por estas situaciones, ¿no? La pastora Irene creo que es un ejemplo de admiración en la situación de lo que es recto, de lo que es correcto, de lo que es orden. Recuerdo mucho con ella un campamento de niños, se dio un momento donde todos los niños empezamos a mojarnos y pues ella estaba ahí en el lugar y pues también, ¿no? Que le toque a la pastora. Ella se enojó mucho porque traía la cámara fotográfica. Y obviamente le dice el pastor, a ver, estás aquí, estamos en el campamento, te toca. ¿No quieres que se moje la cámara? Pues quítatela, ¿no? Pero bueno, la pastora es una situación de disciplina, de respeto en cuestión de sus formas, de lo que representa espiritualmente, de una enseñanza, de sabiduría, de ejemplo para muchas cosas. Y creo que, bueno, lo hablo por mí, el verla, el escucharla es sujetarte a cuando ella habla, porque sabes que habla palabra de Dios, ¿no? O sea, mi pastor es la aventura y ella es a ver, lo que es centrado, ¿no? Lo que es lo que es de la tierra, lo que es normal, ¿no? Lo que es importante, eso es lo que hay que cuidar. Entonces creo que en ambos hemos podido encontrar muchas riquezas de las veces que se hacían campamentos. O sea, el pastor siempre es el ejemplo de hacer cosas, ¿no? Y como decía mi esposo, de decir, sí se puede, o sea, si él lo hizo, sí se puede, ¿no? En el aspecto de la pastora Inés, quiero aprender a escuchar la voz de Dios como tú la escuchas, ¿no? Y de seguirla y de obedecerla. Recuerdo la primera salida que se hizo, bueno, que a mí me tocó, la primera salida que se hizo de líderes, estuvimos en una casa de una familia surita. Fue la primera salida que yo fui. Ya habían ido a otras. Sí. Pero esa vez fue una cosa increíble. Salíamos de la casa al tiempo de bañarnos, nos íbamos a bañar a unos baños públicos, unas regaderas públicas, y todos vienen bien temprano con nuestras toallas y nuestras chanclas, algunos medios dormidos, órale a bañarnos, y regresábamos a la casa a terminar de alistarnos, y de ahí vámonos al congreso, ¿no? Y fue un congreso de muchas experiencias, creo que hubo también en aquella ocasión, bendición de Dios, cómo se derramó el Espíritu Santo en muchos, cómo habló el Señor a muchos. Hay mucho que contar todavía. Sí. Pues muy agradecidos con esta apertura que han tenido y que están rebobinando, ¿qué digo yo, verdad? Sí. Los veo con sus caritas tan en ese momento, ¿verdad? Sí. Recordar es vivir. Sí. Y gracias a Dios que nos están compartiendo la parte divertida y también la parte emocionante, también la parte de tolerancia y de paciencia, los que fueron a África Safari. Sí. Ya me imagino a mi pastor ahí esperándolos, a ver a qué hora llegaban. Sí. y después de terminar qué era lo que se tenía que hacer. Pues ahorita ya hay otros comentarios, pero ahorita vamos a pasar a leerlos, pero vamos a darle aquí la oportunidad a Raque de que nos comente ¿cuál aventura has tenido con nuestro pastor que te ha hecho reír a carcajadas o que te ha hecho llorar? Sí, ya te veo. ¿Qué vas a llorar? Creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos muchas aventuras que contar. Sin embargo, cada uno de los que estamos aquí, aunque teníamos nuestros padres, vivíamos en hogares disfuncionales, porque no teníamos ese cuidado y esa paternidad. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, fuimos rodeados no solamente por el pastor y la pastora también. O sea, ellos nos guiaron, nos enseñaron, nos cuidaron,
Y una de las cosas que a mí en lo personal fue algo que me impactó de una manera sorprendente, porque yo venía de un trasfondo de iglesias legalistas, donde las mujeres no importan, te callas y tú no dices nada, los niños no importan, donde las mujeres son sobajadas, las mujeres son minimizadas. Y entonces, cuando yo los conocí a los pastores y yo vi su relación de matrimonio en el andar, porque pues primero como que fue esa paternidad, ¿no? Nos cubrieron y me abrazaron y me hicieron parte de... Pero cuando yo empecé a caminar y empecé a ver cómo se trataban entre ellos, y a pesar de que los dos tienen su carácter... ¡Ay, no! Porque no. Ver cómo se relacionaban como pastores, cómo era su trato entre ellos, para mí fue un guamazo, pero un guamazo de los buenos, porque yo no creía en el matrimonio, yo no creía ni siquiera, pensaba en casarme, ¿no? No era una situación que yo dijera, esto es número 1 en mi lista. No, para mí eso fue algo tan poderoso, tan real, que hoy por hoy cuando me dicen, no, ¿y tú crees que si el pastor se muere o la pastora se muere o cuál de los dos primero se van a casar? Y yo oigo que la gente dice, no, que sí, hasta ellos mismos dicen bromas, sí, yo no. Hacen sus quinielas, pero no. Yo estoy convencida y sé que definitivamente ninguno de los dos se podría volver a casar, y no porque lo diga yo, sino porque Dios los hizo el uno para el otro. Y para mí esa experiencia fue muy, muy fuerte, porque me enseñaron a tener un encuentro real con lo que es un matrimonio. Sí, vas a tener altibajos, te vas a pelear, no vas a tener acuerdos, pero ahí están. Y eso es algo que no los puedo desvincular de esa parte y de lo que impactó mi corazón. Y una de las aventuras que yo podría recordar con el pastor, es que son un montón, pero no puedo olvidar nunca algo que él hizo hace unos años. Hubo una crisis en mi matrimonio y yo me acuerdo que pues yo al principio no sabía cómo manejarlo, ¿no? El Señor me confrontó, habló a mi corazón y entonces el pastor no me apapachó, no me dijo, ay, pobrecita de mi hija. No, agarró, se sentó junto a mí, me abrazó y me dijo, llora todo lo que tengas que llorar, pero aquí conmigo. No te quiero ver en las esquinas como muñeca o escoba, bien llorando en cada rincón de la iglesia. Llora. Y para mí esa, aunque no es una aventura así como que muy padre, fue una aventura en la que pude ver nuevamente su paternidad. Y la pastora, desde otra manera, ella me cubrió, me cuidó las espaldas y guardó mi corazón. No solo en oración, sino con hechos. Y yo le estoy bien agradecida al Señor. Otra de las aventuras que nunca voy a olvidar es que mi pastor siempre, como decía Dani, nos llevaba al límite. Siempre nos llevó al límite. Y ahora lo que soy es gracias a todo lo que ellos me enseñaron y a superar mis propios miedos, mis propios temores, porque yo siempre fui una cobarde, siempre fui bien cobarde. Y sí, soy bien chillona y todo, pero le entro, o sea, me impulsó a superar mis miedos. Y a veces ahora digo, ay Señor, ahora hago cosas que ni yo me imaginé que jamás pudiera hacer. Y ahora sí, hasta golpear ladrones puedo hacerlo. ¿Cómo se llama? Golpeo ladrones, defiendo a mis pastores, a la iglesia. He estado a punto de agarrarme a trompadas por ellos. Y no es tanto porque mucha gente podrá escucharnos y va a decir, ya estos les lavaron el coco, o estos son unos lambiscones barberos. Pero, ¿saben? Hay
vínculo que va más allá del cariño, del amor y que del lavado de coco, que se llama lealtad y de pacto. Un pacto que el Señor es el testigo de lo que prometimos, y no nada más a ellos como pastores, sino a Dios, que eso es lo más importante. Y eso es lo que en lo personal a mí me ha mantenido aquí, pese a las subidas y bajadas que ha habido dentro de la iglesia, a pesar de los problemas de la enfermedad. El Señor ha sido el que me ha sostenido, y verlos a ellos como ese ejemplo de que se puede, pues órale, sí se puede. Si ellos pueden, yo puedo. Amén. Porque dicen que el alumno supera al maestro. Entonces, yo pongo primero mis ojos en el Señor, y pues ya como consecuencia, pues a ellos, ¿no? Porque ellos han sido puestos por Dios para cuidarme, para pastorearme, y para disciplinarme, para amarme. Y pues yo me siento muy honrada y agradecida con Dios por darme esos padres adoptivos que me dio, y también un agradecimiento especial a Lili, porque si yo fuera ella, yo no dejaba que toda esta bola de lagartones estuviera ahí sobre mis papás, o sea, porque yo sí era celestina con mis papás. Entonces, ver lo que Dios está haciendo, los planes y proyectos en las vidas de ellos como pastores, o sea, los logros que ellos tienen para mí son gozo, son alegría. ¿Por qué? Porque al final del día todos los que estamos aquí hemos caminado con ellos y hemos podido levantar juntamente con ellos la visión que nos dio a todos. Entonces no es un trabajo solo de ellos, sino es un trabajo y una bendición para todos nosotros. Y pues podría contar un montón, pero no, porque me voy a poner a llorar. Ahorita yo quisiera nada más decir algo. Creo que no puede terminar el programa sin decir lo que quiero decir. Adelante. Uno de los regalos más maravillosos de que ellos sean nuestros pastores y nuestros padres es que nos tenemos. El que estemos sentados en esta mesa, y otros que no por están espacio aquí, no pueden estar, pero que sabes quién eres. Pueden pasar los años y puede ser que por meses yo no lo vea a él, o por semanas no platique con ella o con él, pero sabemos que nos tenemos, y cuando nos vemos brinca en el corazón ese amor de hermandad, de amigos, de relación, de saber que nos tenemos. Yo sé que están viendo tal vez algunos de los que saben que son parte de esta familia, y tal vez ahorita otros no lo están viendo, pero lo van a ver. Y queremos darle gracias a Dios porque no solamente nos han regalado paternidad, sino nos regalaron una familia y un lugar donde hacer amigos. El ver casarse a cada uno de ellos, el ver a gente que está sirviendo en otras iglesias, el ver el liderazgo de otros que tal vez no están casados, pero que están en el liderazgo dentro de la iglesia, el ver a los hijos, el ver, o sea, de verdad, ese es un regalo, un plus que hace la diferencia. Es un plus que hace la diferencia porque muchos de nosotros caminamos tan cerca que durante tal vez un tiempo en donde nuestros hermanos de sangre o de carne no podían o no querían o no sabían cómo estar cerca de nosotros. Y yo creo que si un día hiciéramos un programa para platicar acerca de entre nosotros, o sea, sería una locura, ¿no? Pero yo le doy gracias a Dios porque uno de los regalos maravillosos de ser hijos y de ser ovejas de nuestros pastores es que nos enseñaron a amarnos, a tenernos y a cuidarnos. Sí, esa es una gran bendición, que el tiempo, las anécdotas, el corazón dispuesto para poder recibir de Dios, de parte de sus pastores, nuestros pastores, pues es una gran bendición. Pues antes de que pase ya al último sector, quien quiera responder, bueno, para que vayan pensando todos. Pero va a ser rápido. Sí, va a ser rápido, es con una palabra, es con una palabra. Sí, Pastor Dani, por favor. En una palabra nada más.
De hecho, fruto del Espíritu Santo manifestado así tal cual, nada más es mencionarlo y en breve en qué aspecto se ha visto en nuestro pastor Mario. ¿O qué aspecto o característica de Jesús es muy representativo para ti, así de manera particular, que has visto a Jesús en nuestro pastor? Hablamos de la paternidad, podemos ver la paternidad de Dios a través de nuestro pastor, pero siempre pintan a Jesús muy serio, muy correcto, muy así, pero yo siempre me lo imagino, yo siempre digo, Jesús ha sido una persona, o fue una cuando estuvo aquí en la tierra con sus discípulos, yo me lo imagino como que se ponía a jugar con ellos, ¿no? Incluso está la serie esta de Chosen, donde están en el agua y ya llega él y pues vente, acababa de sanar a la mujer de flujo de sangre, y llega y se mete y se pone a jugar con ellos y todo. Yo creo que eso lo he visto yo mucho en mi pastor, él es así muy cotorro. A mí me sorprendió mucho hace muchos años cuando estaba en el fútbol, invité al pastor y a la pastora, les compré sus boletos y me los llevé al Estadio Azteca. Y a mí me impresionó porque yo dije, pues el único que va a jalar conmigo va a ser el pastor, si acaso Lili, ¿no? También está metida. No, pero fue la pastora. Y la que aventaba botellas. Se sorprendería cómo se puso la pastora gritando y todo. Y a mí me emocionó mucho esa parte de ser la alegría de estar ahí todo. Me acuerdo que estaba volteado el pastor, creo que no sé qué estaba haciendo. Y en ese momento cayó gol. A ver, órale, pásenme la repetición, yo estoy de espaldas, ya no vi nada, que no sé qué. Pero esa parte de la alegría de parte de ellos, y no solamente a mí me sorprendió mucho esa ocasión, porque yo dije, pues nada más va a ir el pastor y su hija, ¿no? Y Lili. Pero no, me decía el pastor, no, cómprame mis 3 boletos. También va Irene. Y órale, nos fuimos y esa parte de la alegría que tiene el pastor, que siempre está ahí mostrando esa parte de Jesús, yo siento esa parte. La parte divertida. Voy a leer lo que nos dice Edgar Manzano. Dice, tengo muchas aventuras, pero una impresionante fue cuando muy cerca de la iglesia me chocó un microbús y se fue luego, y dice, y me fui luego a la iglesia. Le hablé a mi pastor por teléfono y salió de la iglesia y paró el microbús. Se subió el pastor y yo atrás de ellos como rápidos y furiosos hasta que encontramos una patrulla y pudimos hacer pagar los daños de lo que hizo el microbusero. Pero si no fuera por mi pastor, se hubiera pelado. Gracias, Edgar Manzano, por compartirnos esa historia. Y bueno, nos dices que varias ocasiones ha sido tu superpastor. Ok. Yadis nos comparte. Yo también tengo muchas anécdotas con mi pastor. Cuando mi mamá falleció, lo primero que hice fue llamarle a mi pastor y cuando llegué al hospital ya estaban mis pastores esperándome. Mucho de lo que soy lo aprendí a mi pastor. He vivido muchas cosas con él. Le doy muchas gracias a Dios por su vida. Gracias, Yadis, por compartir. Alice Navarro para Carlita y para Gabo dice, los invito cuando quieran acá, tienen su casa sí, en Ojos de Agua. No era ojo de agua, es Ojos de Agua, o sea, son 2, Ojos de Agua. Gracias, Alice, por esa corrección. Y bueno, también invítanos, por favor, Alice. Pues bien, vamos cerrando este espacio entonces con una característica del Señor Jesús manifestada en nuestro pastor. Yo creo que, bueno, tomando esa particularidad que decía Gabo hablando del Señor Jesucristo, siempre, a veces, tenemos la concepción de espiritualizar a Jesús, de verlo de una forma a veces hasta mística, ¿no? Pero Jesús fue carne y sangre, ¿no? Y esa es una parte que a mí especialmente me encanta, porque vemos dos facetas sumamente importantes, la espiritual, y aquí es donde entra lo que yo he reflejado en mi pastor, la parte espiritual, que es tener la unción, el respaldo de Dios, pero ese Jesús carne y sangre en la vida práctica, en la vida cotidiana, y lo veo en su vida porque puede haber muchos siervos, muchos pastores con mucha unción, pero no importa cuánta unción puedes tener si no tienes carácter, de nada te va a servir.
y eso es algo que yo le doy gracias a Dios por la vida de mi pastor, que sí tiene esa unción, pero también ha desarrollado un carácter a lo largo de estos 35 años que he caminado a su lado. He visto cómo Dios ha moldeado su carácter, se ha dejado moldear por el Señor. Y eso le da una autoridad aún más grande como pastor, pero sobre todo como en esa parte paterna, ¿sí? Hacia nuestras vidas. Creo que es una gran bendición y creo que ha sido eso lo que más ha admirado en su vida, que no solo es todo místico, todo es unción, toda la parte espiritual, sino ha sido también carácter, ¿no? De verlo arrojado, de verlo hacia adelante, siempre dispuesto, luchón, y pues para adelante, ¿no? Y eso es algo de lo que le doy gracias a Dios, que hasta el día de hoy sigue teniendo esa entereza, y que, como dicen, ¿no? No prediques, tus hijos te observan. Y bueno, pues nosotros como hijos siempre vemos esa parte en él. Bueno, de las que ya comentaron, yo nada más brevemente puedo decir en el pastor Mario que hay la característica de ser compañero fiel. Y otra en que sabe perdonar. Tiene un corazón que perdona, y el perdón que aplica y que practica olvida. En el caso de la pastora Irene, veo en ella una situación de sabiduría y fe, una fe inquebrantable. Gracias. Paz, Prisi. Yo creo que una de las cosas que mi pastor me encanta es su valentía. Si nosotros viviéramos en el tiempo de las cavernas, él iría a matar a los mamuts para que comiéramos. Y de mi pastora, yo creo que una de las cosas es el dominio propio, el saber tener esa sujeción de poder disciplinarse a sí misma en todos los sentidos. Está la paciencia, la templanza en mi pastor, el amor, el gozo, pero creo que esas cosas son. Gracias, Raquel. En el pastor, su espíritu de servicio, o sea, eso es algo que marcó nuestras vidas, porque estamos acostumbrados a ver pastores que solo con corbata y moñito, sentaditos sin hacer ni mover un dedito. Y eso es algo que me encanta y no me dejará. Y hasta le entro con él a lo que tenga que hacer. Y la pastora es una mujer sabia, o sea, yo digo, ay, Señor, pásame tantita sabiduría de esa, porque es una mujer de revelación de la palabra y que pues yo la amo un montón, o sea, creo, bueno, no quiero verme muy jactanciosa, pero creo que de los que están aquí, yo la he podido experimentar como mi mamá cariñosa, o sea, esa mamá que yo No es cierto, he sido yo. Bueno, tú eres el consentido. No es cierto, no es cierto. Pero una de las cosas que también me encanta de los dos es que se han mantenido fieles a la visión que Dios les dio, y me encanta ver cómo el Señor los ha respaldado, porque afortunado o desafortunadamente a mis oídos llegan muchas voces de los retractores que dicen que la visión no es de la iglesia, que no se las dio a ellos, o los retractores dicen tanta tontería que digo, ¿cómo les puede caber tanta tontería en la cabeza? Y ver el respaldo de Dios en nuestra iglesia, en la vida de nuestros pastores, aún en nuestras propias vidas, y ver que la vida de nuestros retractores es un asco, para mí la verdad no me alegra porque me da tristeza, porque los amaba, porque eran parte de esta familia. Pero digo, o sea, si realmente es eso que tú estás diciendo, ¿por qué tu vida no refleja lo que estás diciendo? Entonces, para mí, ellos han sido una pareja de pastores de convicciones firmes, leales a Dios, fieles y comprometidos con Dios antes que con los hombres. Pues muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por compartir, por abrir su corazón, por dejarnos ver a nuestros pastores a través de sus palabras, a través de sus experiencias, a través de lo que hoy se ha puesto en la mesa. De verdad, gracias por su tiempo también y por compartirnos todo esto. Y pues también a todos aquellos que nos escribieron, muchas gracias por compartir.
Y aquellos que estuvimos escuchando, pues todavía tenemos pastores para rato, ¿verdad? Entonces, sigamos bendiciéndoles con esos talentos, esos dones y honrándoles como Dios nos ha mandado a honrarles. De verdad, gracias por su programa Con Paz en Armonía. Nos estamos viendo hasta el otro martes, no se lo pierda y mil gracias. Bendiciones. Bye. Bye. Dios les bendiga. Bye. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana por Radio Núcleo 180. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Núcleo 180? Nos encontramos muy contentos y emocionados de compartirte esta maravillosa noticia. Y es que ya tenemos los boletos del concierto Unifest 2025, que se llevará a cabo en el Deportivo Sierra Hermosa en Tecámac, Estado de México. No te puedes perder esta oportunidad de disfrutar este maravilloso concierto, que va a ser el día sábado 13 de diciembre del 2025. Iglesia Cristiana, Grupo Vida Nueva y Radio Núcleo somos distribuidores oficiales y nos encontramos en Avenida Niños Héroes número 38 en San Lorenzo, Coacalco, Estado de México. No te puedes perder esta oportunidad. Ven por tus boletos. Desde Andalucía, saludos a Radio Núcleo 180. ¡Ole! Saudações do Brasil para a Rádio Núcleo 180. Uzbekiston'dan Radio Núcleo 180'ya Kata Saloma etamiz. From California, hello and greetings to Radio Núcleo 180.